Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a dar inicio a este culto donde dedicaremos tiempo a leer, a meditar, considerar cuidadosamente lo que la Biblia nos enseña. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, tú eres el Dios de la vida, el que nos creaste, el que nos da la existencia. Tú eres el que enviaste a Jesús a redimirnos y a darnos una palabra de esperanza. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Hemos podido entender tus propósitos y queremos que nos ayudes a vivir como tú quieres, a caminar como a ti te place. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. En esta tarde, gracias por cada vida que ya está en tu casa. Señor, permite que tu pueblo se apresure para que juntos te demos gloria. Señor, vamos a considerar tu palabra, vamos a considerar tus propósitos. Yo ruego, Señor, que tomes mi vida para compartir solamente tu palabra y que tu palabra sea de bendición para cada vida y que cada uno podamos comprenderla y disfrutar de los beneficios que nos ofreces. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos para gloria, para honra de tu nombre. Amén. Esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a considerar la palabra en la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer 2 versículos de esta carta del apóstol. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5 y los versos 16 y 17. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Siéntese, hermanos. Esta tarde vamos a considerar el pecado que nos lleva a la muerte. Estos versículos que hemos leído no mencionan cuál es el pecado de muerte. Y algunos se han atrevido a decir que no saben cuál es por el que no se debe pedir. Todos los pecados, ¿sí?, nos afectan, desde el chiquito hasta el más grande. Pero el apóstol Juan dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado, la palabra pecado significa desobediencia, transgresión a las ordenanzas de Dios, infidelidad. Eso es el pecado. Pero el apóstol dice que si viéramos que alguien cometió un pecado, pero que no es de muerte, que oremos por él
que intercedamos por él. Pero hay un pecado por el cual no se puede interceder. Y eso tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos da una enseñanza completa. Una enseñanza completa. Y dice así la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo número 3. Aquí se señala el pecado que no tiene perdón. Marcos capítulo 3, el verso número 29. Pero vamos a leer el 28 también. Y dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Todos los pecados que el hombre cometa, no siendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, si el hombre, la mujer, se humilla, pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Pero si alguno blasfema contra del Espíritu Santo, no tiene perdón, hermanos. No tiene perdón. Jesús dijo que el que blasfema contra el Padre o contra el Hijo tiene perdón. Pero el que blasfema contra del Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Qué significa blasfemia? Toda expresión injuriosa, irreverente contra Dios, o tomar un lugar que no nos corresponde, es blasfemia. Decir cualquier cosa. San Marcos capítulo 2 dice que los hombres juzgaron a Jesús que hablaba blasfemias. Cuando él le dijo a aquel enfermo: tus pecados te son perdonados. Los religiosos dijeron: este blasfema, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. O sea, ellos no sabían que Jesús es Dios. Nosotros lo sabemos gracias a las Escrituras que nos informan. Pero aún mucha gente no sabe cuáles son los pecados que le afectan, que le condenan. Vamos a iniciar haciendo análisis de lo que la Biblia nos enseña. Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo 5 y vamos a ver el señalamiento del apóstol Pablo, el cuidado que se tiene que tener, hermanos, como creyentes, hijos de Dios. Ya vimos que todo pecado es perdonado. Se puede. Hay perdón, menos el que blasfema contra el Espíritu Santo. Ok, Pablo da una indicación en el versículo 9 de 1 de Corintios 5. ¿Ya lo tenemos? Versículo 9 al 11. Al 11. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis
con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Está hablando de la gente que está en la iglesia, de los que ya sabemos. En las iglesias se manifiesta también fornicación, se manifiesta. Y nosotros tenemos que pensar que Pablo está tratando con la gente de la iglesia, no con la gente de afuera. La gente de afuera puede vivir como quiera mientras no conoce al Señor. Porque dice Pablo, para no juntarnos con aquellos, pues necesitaríamos salir de este mundo. Con la gente de afuera tenemos que dedicar evangelismo, enseñarles el camino correcto como pecadores, que es Cristo el que justifica. Pero en la iglesia, aquí donde Pablo menciona que no nos juntemos con los que practican tales cosas, ¿sí? Dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno de los que llamándose hermanos fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Qué tremendo, hermanos. Pablo anhelaba tener una iglesia para el Señor como una virgen, sin mancha. Y Pablo escribe a la iglesia a que se santifique, a que se consagre, porque la venida del Señor está cerca. Y a los hermanos que estaban buscando con temor a Dios les decía, si hay alguno que practique esto, ni te juntes con él, ni platiques con él. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? En el capítulo número 6, versículo 9 de Primera de Corintios, aquí está la razón por la que Pablo le pide a la iglesia que se aparte. Es como tener tomates podridos en una reja. Los daña, los afecta. Entonces Pablo les advierte a los hermanos, con esto no os juntéis ni aun comáis con ellos. Ahora, ¿por qué? Dice el capítulo 6 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esta gente está señalada por la palabra que no va a heredar el reino. Entonces imagínense en la iglesia el que esté practicando el pecado de fornicación sin tener ningún compromiso conyugal, aunque esté en la iglesia, hermanos. Dice Pablo, ¿no sabéis
que este tipo de gente no heredará el reino de Dios. Ahora, al no heredar el reino de Dios, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos espera? No hay muchos lugares. Nomás está el reino del Señor y el reino del diablo. Entonces nosotros, los que queremos escapar del infierno, los que queremos ser librados y ir con el Señor, Pablo dio una lista y dijo: con estos no te juntéis. Digo con los hermanos, no digo por los de afuera, digo por los hermanos, los que se llaman hermanos. Entonces es peligroso, hermanos. Es peligroso tener nosotros una amistad así. Ahora, encuentro también el peligro que hay para este tipo de gente. El Apocalipsis, capítulo 21, el verso 8, habla de una sentencia espantosa. Dice Pablo que los injustos, los ladrones, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios no heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la herencia? Dice el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pablo tenía un cuidado tremendo en la iglesia y aconsejó: no se junten con esta gente así, porque les va a contagiar. Les va a contagiar. Nosotros vemos en el Apocalipsis que el Señor hablaba de una mujer que se llamaba Jezabel, y con ella fornicaban los hermanos. Le escribe a una iglesia el Señor. Nosotros vemos aquí la sentencia: el lago de fuego. Entonces cada hermano, cada hermana, tenemos que pasar por un proceso cada día para no ir a este lugar. El versículo 8 también está dando una lista de gente que está allí. Ahora, en el capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 12 al 15, el apóstol Juan tuvo esta visión, hermanos, y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, aquí hay dos cosas que se señalan, que nosotros tenemos que considerar. Dice que en el verso 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en los libros según sus obras. O sea, cada obra que nosotros hacemos negativa se escribe, hermanos. Se escribe. Y eso va a salir en el día del juicio. En el día del juicio. Está escrito cada acción de nosotros y también el nombre de cada uno de los que van a ser librados del lago de fuego. Porque aquí dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro también fue lanzado al lago de fuego. Jesús habló, dice que en el infierno, en el lago de fuego, va a ser el lloro, va a ser el crujir de dientes. Esto es espantoso. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Filipos. Veamos, ahí en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo le habla a una iglesia donde él fue pastor. Bendito sea el Señor. Capítulo 2, el versículo número 12. El apóstol escribe a esta iglesia y le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando Pablo estaba en Filipos, la iglesia estaba sujeta, hermanos, y lo menciona Pablo: como siempre habéis obedecido. ¿Sí? Pero ahora hace un señalamiento y dice: no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ya no estaba Pablo. Escribe para ellos: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quién cree que se ocupe por nosotros? Nadie. Nadie. Nosotros en lo personal tenemos que ocuparnos. El día que vayamos a dar cuentas con Dios, dice el profeta Ezequiel que el papá no va a responder por el hijo, ni el hijo por el papá, sino que el alma que peque, esa morirá. Nosotros no podemos salvar a un hijo, hermanos, aunque lo quieramos mucho. Una hija no la podemos salvar. Si no se arrepiente, si no se entrega al Señor, es un candidato al infierno.
Es un candidato al infierno, sea quien sea. Por eso Pablo decía, hermanos, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Es algo tremendo. Ahora, al analizar también en la epístola a los hebreos, fíjese bien, hermanos. Hebreos capítulo número 2 y el versículo 3. Hay una interrogación aquí y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cierra la oración, Primero, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Grande fue el precio de nuestra salvación, hermanos. Imaginemos cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Desde chiquito el Satanás lo empezó a perseguir. No le convenía. Cuando llegaron aquellos hombres que venían del oriente con presentes y le dijeron a Herodes: venimos a ver dónde nació el rey de los judíos. ¿A dónde nació? Y el rey no sabía. Y él se molestó porque dice: otro rey. Los reinados se heredaban. Y les dijo: vayan, infórmense dónde está. ¿Sí? Infórmense. Y me vienen a decir para que yo también vaya y los adore hipócritamente. Y aquellos hombres fueron, llegaron, adoraron al Señor. Y entendiendo por revelación del Espíritu Santo que Herodes quería saber dónde estaba para matarlo. Y al no tener ninguna respuesta de aquellos hombres, entonces el rey Herodes dio una orden de matar todos los niños de 2 años abajo. Dijo: en este grupo está. Pero un ángel del Señor le habló a José y le dijo: José, levántate y vete a Egipto. Y se fue José. Cuando lo llegaron buscando, ya no estaba, hermanos, en el territorio del rey. Esa fue la primera vez que el diablo trató de matarlo. En la segunda, el Señor le estaba platicando a sus discípulos que iba a morir por todos nosotros. Y Pedro le dijo: no, Señor, no está bien que tú mueras. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo. Ahora Satanás no quería que Cristo muriera, pero estaba destinado Cristo a morir por todos nosotros. Entonces, por eso el escritor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada, hermanos? Fíjese bien, nos fue confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Leemos otra vez: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan
grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El evangelio ha sido una cadena, hermanos. Los que empezaron a predicar en Jerusalén les hicieron un señalamiento. Dice Hechos 1:8. Ustedes tienen que ir a predicar comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hombres y mujeres que Dios ha escogido para el ministerio están trabajando y anunciando, como dice Lucas 24, dijo Jesús: vayan y prediquen arrepentimiento y en mi nombre perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Mucha gente que vivíamos así, que estábamos así, descuidados, pecando todos los días, sin pensar, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros hemos visto que todo pecado, toda blasfemia de pecado puede perdonarse, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas cada día y pedirle perdón. ¿A quién? ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? La iglesia romana está enseñada a confesarle los pecados a un hombre. Pero el rey David dice que cuando pecamos, pecamos contra Dios. Así lo dijo el salmista: contra ti solo he pecado. El Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado. Hay pecados que tenemos que perdonarnos nosotros, las ofensas, ¿verdad? Las ofensas, a veces ofendemos a alguien o nos ofenden, hay que perdonar. Pero pecados así, el adulterio, la fornicación, robar, matar, solo Dios perdona. Entonces nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual comenzó a anunciar primeramente el Señor y nos llegó a nosotros hasta acá? En lo que yo he recorrido del país, me sorprendo ver el gentío de gente convertida a Jesucristo. El evangelio se predica, la gente lo recibe, la gente empieza a cambiar, empieza a ser diferente. Por eso nosotros tenemos que predicar y decirle a la gente: mira, la Biblia dice esto, que el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Cuando Pablo, con esto quiero terminar, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 5 y el versículo 19 al 21, aquí en estos tres versículos hay 17 cosas que nos cierra la entrada al reino. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, necesitamos tener mucho cuidado, cada quien en su caminar, cada quien, y pensar a dónde queremos ir, a dónde, con quién queremos estar nosotros cuando nuestros días terminen. ¿Con quién? ¿Con Dios en el descanso eterno o con el diablo en el sufrimiento eterno también? Entonces nosotros tenemos una oportunidad. Tenemos que pedir perdón, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos haga fuertes en nuestras debilidades. Por eso estamos compartiendo esto por las redes sociales, para que la gente escuche, y que no es solo decir yo creo en Dios, sino que necesitamos una entrega. Tenemos que aceptar a Jesucristo, que nos lave con su sangre preciosa, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces invitamos a los hermanos, amigos que nos ven por las redes sociales, que reconozcan su posición de vida, porque mientras vivimos tenemos oportunidad. Después de muertos, nadie puede hacer nada por nosotros. Así que tenemos que orar nosotros por mantenernos en el temor del Señor, y también orar por aquellos que no han conocido la palabra, aquellos que están fuera del camino, que Dios los salve, que Dios los mantenga iluminados con su Espíritu Santo para que vean el camino correcto. Vamos a estar de pie en esta hora, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús para salvarnos, para liberarnos, Señor, para ayudarnos a escapar del tormento eterno que está destinado al que no te obedece. Señor, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a caminar conforme a tu propósito. Yo ruego, oh Dios, que bendigas tu iglesia, que la santifiques, como dice tu siervo Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, ayúdanos. Así te pido por aquellos que nos miran por las redes sociales, que tu Espíritu Santo los abrace, que tu Espíritu Santo los guíe, que tu Espíritu Santo los saque de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Oh Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hiciste una promesa grande. Nos diste la oportunidad de conocerte y buscarte como el ayudador nuestro. Señor, prepáranos y manténnos firmes hasta el día en que tú vengas por tu pueblo. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Rogamos por aquellos que también están enfermos, que tienen problemas, que están pasando momentos difíciles.
Señor, considera sus necesidades, atiende sus peticiones. En el nombre de Jesús sean libres, libres para tu gloria. Y aquellos, Señor, que ya se están congregando en un lugar, afírmalos que cada día con temor y temblor cada uno se ocupe en su salvación. Bendice cada pastor que también está predicando por las redes, Señor. Unge tus siervos, dales de tu gracia, dales de tu presencia y ayúdanos a todos. En el nombre de Jesús clamamos por nuestro México. Clamamos, Señor, que bendiga a nuestro presidente de la República, que bendiga a los legisladores, los diputados, les ayude, Señor, a entender tu voluntad y que haya justicia, que haya libertad en México para que podamos seguir predicando tu evangelio, Señor. Gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de estar en tu casa y así darte gloria y darte honra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Ruego también a los que nos miran por las redes sociales, nos den un like, compartan la palabra en el nombre de Jesús. Dios nos bendiga.